proximales, o bien utilizar una prótesis asimétrica o bien una prótesis de elevación proximal para poder fijar bien la prótesis inmediatamente por debajo del esfínter superior, y en los tumores distales, por lo que acabo de presentarles, el colocar prótesis con mecanismo antirreflujo. Bien, si cambiamos de tercio y nos vamos a los tumores que condicionan una dificultad del vaciamiento gástrico, gástricos, duodenales, pancreáticos, los más frecuentes, ampulares, etcétera, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Lo que podemos hacer ahí, en primer lugar, el síntoma príncipes van a ser los vómitos, que es el que tenemos que tratar, vómitos que van a condicionar una disnutrición y una deshidratación del enfermo, y con tres posibles alternativas: métodos de ablación, métodos de desplazamiento y métodos de derivación. Yo creo que esto es además tema de interés en este foro. En cuanto a los métodos de ablación, no me voy a extender. Hay casos publicados con inyección de alcohol, con el coagulador de argón y con el neodimio Jack Laser. No voy a decir más palabra. Las prótesis. Vamos a ver, las prótesis, una vez más, son la técnica de primera elección en estos tumores, por lo que decíamos antes, de que en un único tiempo solucionas el problema, y porque vale para cualquier tipo de tumor, de todos esos que hemos visto. Es una técnica efectiva, con un éxito técnico del 90-95%, un éxito clínico inicial del 80-90% y con una tasa relativamente baja de retratamiento, del 15-20%. Y los resultados, como tratamiento paliativo, pueden considerarse superiores a la derivación quirúrgica, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de complicaciones en este tipo de tumores utilizando estas prótesis es muy baja. Igual que hablábamos de complicaciones en el esófago dignas a tener en consideración, aquí la tasa es mucho más baja. Bien, aquí es todavía más importante colocar la prótesis con control radiológico, no solo porque no migre, sino porque muchas veces interesa ajustarla bien huyendo de la zona de la papila. Eso es muy importante. Y igualmente es muy importante el no dilatar, porque no solo vamos a tener menor tasa de perforación, sino también menor tasa de pancreatitis, porque al dilatar podemos tocar la papila y producir una pancreatitis secundaria. Igual que en el esófago, lo más práctico era colocar una prótesis cubierta. Aquí lo que hay que hacer es colocar una prótesis no cubierta, que sea muy flexible y siendo generoso en la longitud de la prótesis, porque hay que tener en cuenta que vamos a tratar muchas veces territorios que están en curva, y eso va a hacer que la prótesis se retraiga más. Y, por último, siempre intentar contemplar el drenaje biliar, porque a la corta o a la larga, si estamos hablando de un tumor de páncreas, va a ser necesario drenar. Bien antes de colocar la prótesis en el mismo procedimiento, si es que tenemos sitio, o bien después del procedimiento, una vez la prótesis se ha expandido totalmente. Lo que no aconsejo es hacerlo inmediatamente después de la expansión de la prótesis, porque lo único que podemos conseguir ahí es llevarnos la prótesis por delante y descolocarla. Respecto a los métodos de derivación, mencionar el trabajo que yo creo que conocemos todos de Chopita, que es el que, bueno, colocaba un imán en duodeno, colocaba otro imán en estómago, los ponía en contacto, se creaba una fístula y luego fijaba la fístula con una prótesis, que realmente es un método muy ingenioso, pero que yo por lo menos no he leído nunca nada más sobre esta técnica. Y evidentemente los casos aislados de momento y en animales, y con resultados todos se ha hecho de paso diversos, de NOTES para hacer una gastroenteranostomosis en estos pacientes. Bien, y ya voy con lo último porque vamos muy mal de tiempo. Los tumores colorectales. Los tumores colorectales, ¿cuál es el síntoma que tenemos que tratar? La oclusión, que puede condicionar desde un estreñimiento muy severo hasta una obstrucción intestinal como tal. Métodos de ablación. Perdón. Una vez más, métodos de ablación y métodos de desplazamiento. Los métodos de ablación, trabajos publicados con el argón, trabajos publicados con el neodimio Jack Laser, e incluso trabajos que hablan de hacer una resección fraccionada con asa de polipectomía. A mí esto la verdad es que me parece absolutamente fuera de lugar cuando estamos ante una obstrucción y muy, muy discutible en el resto de los casos. Pero bueno, quiero decir, publicado está y yo hago referencia a ello. Dentro de los métodos de desplazamiento, al margen de las prótesis, de lo que luego me extenderé, están los tubos de descompresión, que es una cosa que se tiene que tener presente que existe. Los tubos de descompresión es un tubo de 1,20 m, multiperforado, gordo, o sea, no se puede meter por el canal del endoscopio, y que tiene un balón en el extremo distal. Entonces, la forma de colocarlo es igual que cuando se coloca una prótesis, es decir, uno se enfrenta con el endoscopio al tumor, pasa una guía, en este caso retira el endoscopio porque no hay forma de meter sino el tubo, hace progresar el tubo sobre la guía y una vez ha sobrepasado el tumor, hinchas el balón como si fuera una sonda de Foley y lo dejas fijo ahí. Esta es una técnica que tiene su utilidad.
ya que efectivamente sirve para eliminar gases y heces líquidas e incluso para hacer un lavado del colon que prepare al paciente para una cirugía posterior. Pero ojo que las heces sólidas no van a salir y es una técnica muy incómoda para el paciente. Es decir, que si es algo que vamos a hacer porque a muy corto plazo el paciente se va a operar, perfecto. Pero si ese plazo no es tan corto, yo creo que no es la alternativa de elección. Y la alternativa de elección sería, una vez más, la colocación de prótesis. Bien, prótesis que todos sabemos tiene dos indicaciones aceptadas, una como puente a la cirugía y otra como paliación definitiva, que es una técnica muy efectiva. Realmente, una vez pasas la guía por la estenosis, es fácil colocar la prótesis, tiene una tasa de éxito técnico muy alta, una tasa de éxito clínico inicial del 85% y una tasa de retratamiento aceptable, del 10-15%. No está libre de complicaciones, tiene una tasa de perforación que oscila del 3 al 5% y una mortalidad algo inferior al 1%, y por tanto podemos decir, y luego lo podemos discutir, que en principio una morbimortalidad menor al tratamiento quirúrgico. Dos comentarios técnicos nada más. Lo que decía, lo más difícil de colocar una prótesis de colon es conseguir pasar la guía, por muchas veces lo infructuosa que es la estenosis. No dilatar, para disminuir el riesgo de perforación. Colocar la prótesis siempre bajo control radiológico, ya lo hemos dicho antes. Y si se dispone de un endoscopio terapéutico, colocar siempre la prótesis a través del canal de trabajo del endoscopio terapéutico, porque el tubo da soporte al colocar la prótesis, sobre todo en lesiones microciliares. Colocar prótesis no cubiertas, porque migran menos, de nitinol y, como decíamos antes, lo suficientemente largas para que te permita jugar con las curvas, y solo en casos de que haya una fístula, colocar una prótesis que sea cubierta. Un comentario sobre los tumores rectales, y eso podemos hablar luego si queréis. Ojo con las prótesis que se colocan en tumores del recto que van a recibir radioterapia posterior. Eso es experiencia personal, porque muchas veces la prótesis añade una toxicidad que hace que aparezcan microperforaciones y que luego, cuando los cirujanos vais a operar, os encontréis con un plastrón inflamatorio ahí que os dificulte mucho las cosas. Yo creo que esto es un tema importante que tenemos que tener en consideración, hasta el punto que en mi hospital nunca colocamos una prótesis de recto salvo que el cirujano nos diga que sí, porque muchas veces prefieren operar ellos directamente. Y luego, ojo con los tumores de recto que sean muy distales y las prótesis, porque si son muy bajos no vamos a tener ningún beneficio, porque es cierto que el paciente lo vamos a desobstruir, pero le vamos a dejar al paciente tan incómodo, porque literalmente se clava los hierros cuando se sienta, que es preferible